tenemos que saber exactamente todos los fundamentos y saber diferenciar entre lo que es una secta, o alguna variante del cristianismo, ¿verdad?, que no se apega a lo que es la sana doctrina, ¿verdad? Porque hoy en día, ¿verdad?, hay muchos diferentes tipos de iglesias y de denominaciones, ¿verdad? Hay algunas que profundizan, ¿verdad? Entre ellas son los liberales o los reformados, entre las cuales, pues, nosotros estamos entre los reformados. Están los bautistas, presbiterianos, metodistas, luteranos, discípulos de Cristo, y hay congregaciones episcopales, o sea, son muchas. Y de ahí están las pentecostales, muchas de ellas son Elim, Asambleas de Dios, Iglesia de Dios, Amistad Cristiana, Vida Nueva, y otras como 500 más por ahí que se puede encontrar, ¿verdad? Y hay unas carismáticas, las neopentecostales, que son todavía más como ahorita lo que está de moda, ¿verdad? Mucha música, mucho alboroto, poca palabra, poca enseñanza, ¿verdad? Y a veces la apologética también tiene que ver no nada más en defender lo que creemos, sino que también saber exactamente en lo que creemos, no en lo que otros dicen que creen, ¿verdad? Entre esas neopentecostales están las iglesias modernitas como la de Lakewood, no sé si la han escuchado. Oh, perdón. Siéntese, ¿verdad? Bueno, voy a orar para empezar, ¿verdad? Y ahí estoy yo brincándome todo. Disculpen mis nervios. Señor, te pedimos, Padre Santo, que nos des esa palabra fresca, Señor, para poder dártela al pueblo, Señor. No solamente una palabra que sirva para contender o con alguien, sino que nos dé, Señor, el conocimiento, Padre, para poder saber en qué terreno estamos pisando, porque es un terreno muy peligroso hoy en día, Señor, donde hay muchos obreros fraudulentos, hay muchas sectas, hay mucho tipo de doctrina que nos puede sacar del camino, Señor, que tú has estipulado, Señor. Te pido también, Señor, que pongas en mi boca, Señor, esa palabra, Señor, necesaria también para el corazón de mis hermanos, que ellos escuchen y entiendan. Te lo pido en tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre. Amén. Entonces, continuamos, ¿verdad? De esas iglesias, ¿verdad? La gran mayoría de la iglesia carismática o neopentecostal están bien enfocadas en lo que es la prosperidad, ¿verdad? Entonces muchos de ellos dicen profesar y dicen tener los fundamentos que tenemos nosotros, pero ellos enseñan cosas raras, ¿verdad? Ellos no se enfocan en enseñar cómo es la doctrina tal como nos fue entregada por los apóstoles, ¿verdad? Y también tenemos que aprender todo eso, pero ahorita nos vamos a ir poco a poco enumerando primeramente lo que son las principales sectas que son más peligrosas, y más al último ya vamos a hablar de lo que es, a profundizar más en lo que es la sana doctrina, pero ahorita comenzamos con una que es la secta de los Testigos de Jehová, ¿verdad? Ellos se hacen llamar una iglesia, ¿verdad? Y que son los únicos que son salvos. Y eso la gran mayoría todos dicen, también eso dicen los mormones, también eso dicen a hoy día los de Benecer, hay tanta secta rara, también los adventistas del séptimo día. También eso dicen los judaizantes. Ellos dicen que si tú no dices el nombre de Jesús o de Jehová en el original, no eres salvo. Y yo pienso que Dios conoce nuestros corazones
y los impedimentos lingüísticos que tenemos porque venimos de otra cultura. A veces no dominamos ni siquiera nuestro propio idioma, menos un idioma antiguo como el hebreo, ¿verdad? Incluso la Biblia y el Nuevo Testamento en su original, bueno, no el Antiguo, el Nuevo Testamento en su original fue escrito solo una muy pequeña parte en hebreo, pero en arameo y en griego, casi en su totalidad, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que son ideas pues de hombres fraudulentos, ¿verdad? En 1 Timoteo 4, ¿verdad? A Timoteo el apóstol Pablo le hace unos encargos, ¿verdad? En 1 Timoteo 4 le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Hay muchas, por ejemplo, una que prohíbe casarse es Testigos de Jehová. Hubo un tiempo en que ellos hicieron una profecía en el año 1914 de que iba a venir el Señor, era la segunda venida, o la parucía, que iba a venir. Entonces pasó 1914 y no pasó nada. Entonces dijeron que iba a ser el 1915. Pasó 1915, ¿y qué cree que pasó en 1915? No pasó nada. Entonces, de allí, el fundador Charles Taze Russell murió en el 1916. Murió enfermo y murió frustrado porque ninguna de sus profecías sirvieron para nada. Entonces, cuando él murió, lo sucedió Joseph Franklin Rutherford en 1917, fue el segundo presidente, ¿verdad? Y él era un abogado, pero la gran mayoría de ellos, usted sabe, conocen de economía y conocen de cómo mover a las masas, cómo controlar a la gente, ¿verdad? Entonces, bajo sus pensamientos de él, él juntó muchísima gente y mandaba a la gente a decirles que su salvación iba a ser por obras, y mucha gente lo creía. Y en 1918 hubo un concilio que hicieron según ellos, donde ellos proclamaban que en ese tiempo los millones que estaban ahí, que no iban a conocer la muerte, porque ellos también profesan el reino ahora. O sea que el reino no va a ser en los cielos, y también dicen que no existe infierno también. Entonces ellos también, otra cosa que hacen es que ellos niegan la deidad del Señor Jesús. Y eso, pues, de lo fundamental, de la doctrina fundamental, ¿verdad? Eso es, están violentando, ¿verdad? Eso es violentar lo fundamental, ¿verdad? Y entre las doctrinas fundamentales de la iglesia bíblica, la más principal de ellas viene siendo la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Pero para ellos Jehová es el único Dios. Jesucristo es un espíritu, solamente un espíritu. Ellos declaran que Jesús no fue resucitado y que no resucitó en carne con un cuerpo glorificado, ¿verdad? Como dice la Biblia. Ellos dicen que solamente fue un espíritu y fue todo, ¿verdad? Y ellos supuestamente ellos creen que iba a venir. Y también hicieron una falsa profecía en 1925 de que él iba a estar, y iba a estar también Isaac, Abraham, Isaac y Jacob, que ellos iban a venir. Incluso con el dinero que ellos recababan o juntaban, se compraron Rutherford. Él compró una muy grandísima mansión ahí en ¿cómo se llama eso no lo apunté, ¿verdad? Allí
en California, en un área de California. La compró y él estuvo varios años ahí viviendo como un rey. Mientras entró la Guerra Mundial, hubo gran hambruna, pobreza en todo ese tiempo. Y lo que hizo él, vivió como un rey, un gran millonario, ¿verdad? Y él ponía a la gente a que siguiera proclamando el evangelio de ellos, ¿verdad? Y lo que hizo él, ya me acordé, es en San Diego, California. Y el lugar creo que se llama Bereshit, le pusieron el nombre a ese lugar muy bíblico, muy hebreo según ellos. Y ellos mantenían engañada a la gente porque ellos decían que en verdad Jesús había regresado, pero que está en espíritu y que no lo podían ver, ¿verdad? Entonces, a veces hay muchos eruditos que ellos se preguntan, bueno, y ellos les hacen esa pregunta directamente a ellos, bueno, si ustedes dicen que Jesús regresó, ¿dónde están todas esas profecías? ¿Qué acaso no les dijo el Señor que no profetizaran de esa manera porque no se cumplieron? Y pues fácil, ¿verdad? Ellos no hayan ni cómo contestar. La segunda doctrina fundamental es la deidad de Jesús, que Jesús es un Dios encarnado que encarnó en la tierra, y eso pues claramente lo dice la Escritura. También al negar a Jesucristo, ellos niegan al mismo tiempo el sacrificio expiatorio del Señor Jesús, que también es otra doctrina fundamental y sustitutivo, porque Él se puso por nosotros. También, al decir que es espíritu, también violentó la resurrección corporal, que es otra doctrina fundamental. Entonces ellos estuvieron de una en una, haciéndose decir, soy secta, pero para los que entendemos, para los que no y a los que ellos engañan, pues muchos de ellos, tristemente, ¿verdad? No sabemos dónde van a caer, o sí sabemos, ¿verdad? Por no decir directamente, porque todos sabemos que el que no confiesa con su boca y entiende el Evangelio y confiesa al Señor Jesucristo y entiende todos esos fundamentos y vive una vida agradable a Dios, no es salva. Y no es por obras, es por fe y gracia. Entonces, esa también es una doctrina fundamental, por fe y por gracia. O sola gracia y sola fe. También, como ellos violentaron a la misma Biblia, ellos hicieron su propia traducción, y en esa traducción ellos le quitaron muchos párrafos y le acomodaron para poder explicar sus rarezas que ellos tenían como secta, ¿verdad? Supuestamente ellos creen en el regreso del Señor, pero que ya regresó, pero como espíritu, ¿verdad? Ellos no creen en la resurrección de los santos tampoco, que también es una doctrina fundamental. Ellos creen que el espíritu viene siendo como de una batería, como de una pila, o como, digamos que está conectada a una lámpara y se apaga y se acabó. O sea, como ellos no creen ellos no creen en el paraíso, como nosotros lo creemos. Ellos creen que el paraíso va a ser aquí en la tierra. Ellos no creen en el infierno, entonces ellos piensan que es como que le apagan el switch y ya no hay eternidad. Y eso también violenta. Otra de las doctrinas fundamentales es solo Cristo salva, ¿verdad? Y otra de ellas es, a Él sea la gloria, la honra y alabanza, y ellos pues no honran a Dios con lo que hacen, ¿verdad? Toda denominación cristiana, o que no sea cristiana, que violente los principios fundamentales, es considerada solamente una secta más. No es una iglesia como una iglesia bíblica, ¿verdad? Basada en fundamentos de los apóstoles que el Señor Jesús les dio a ellos, ¿verdad?
En el contexto religioso, la palabra apologética sirve para referirse a una parte de la teología, es una parte, ¿verdad? Se encarga de defender los principios de nuestra fe. Es la manera como nosotros podemos explicar lo que creemos ante otras culturas, ante otros principios. Porque mucha gente va a estar preguntándose, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué dice esto en la Biblia? Y nosotros tenemos que saber explicar todo eso, ¿verdad? La apologética nos insta a que no nada más nos defendamos, sino que también tengamos conocimiento de lo que creemos, ¿verdad? No nada más de buscar contienda, porque sabemos que es una secta o están erróneos, ¿verdad? Nosotros cuando tratemos de hablar con una persona que sabemos que lo engañaron, que están equivocados, porque sabemos que ellos les dan una especie de lavado cerebral. Y también hay muchos que dudan de esa secta, ¿verdad? En primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios en el Señor vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es la esperanza que hay en nosotros? La resurrección, que estaremos con el Señor, ¿verdad? Que estamos, y lo que queremos, lo que tenemos que hacer nosotros es estar preparados, estar listos. Cuando una persona como ellos se nos presente, tenemos que hablarle con reverencia, mansamente, sin burlarnos de ellos, hacerles ver con la Biblia, incluso con la Biblia de ellos podemos encontrar pasajes que ellos no pueden contestar, ¿verdad? Uno de ejemplo de ellos, otra de sus locuras de ellos es de que ellos dicen que los 144,000 que están en la Biblia y son nombrados en Apocalipsis, están nombrando las tribus, ¿verdad? 12,000. Bueno, ellos dicen que son ellos, que son 144,000 de los testigos de Jehová, pero ellos se confunden al decirlo, porque ellos dicen que van a resucitar, pero ¿cómo van a resucitar si al morir todos esos se les apagó el espíritu y es un espíritu que no tiene, que es inherente, que no pueden resucitar? Entonces eso es una contradicción de su propia doctrina de ellos, porque dicen que todo el que muere se acabó y ya no hay manera. Pero después en uno de sus escritos ellos dicen que si a Jehová Dios se le place hacerlo, Él lo hará, pero lo va a hacer solamente con ellos, porque ellos son los únicos salvos. Entonces, son muy raros porque ellos no utilizan otro fundamento, el que les había dicho, el de sola escritura, ¿verdad? Y para contestar su Biblia que está errada, ellos tienen varios libros que el mismo Tasso, el mismo fundador, son como 4 o 5 libros diferentes que no tienen un nombre en sí, como ya ve la portada del Libro de Mormón o la Perla de Gran Precio como ellos, sino que solamente son escritos para poder supuestamente encontrar la correcta traducción de lo que dice, aunque esté errada, ¿verdad? Y eso pues, ahí están violentando el principio de sola escritura, porque nosotros debemos solamente de utilizar la palabra de Dios, no un libro que se lo invente alguien, ¿verdad? Como los adventistas, cualquier cosa que Elena G. de White escribió, ellos lo toman como algo muy sagrado porque según es la profeta y pues no, ¿verdad? Tiene que ser solo la escritura. Igual como nosotros no utilizamos libros como el libro de Enoch, que esos libros solamente nos traen una vuelta y vuelta, ¿verdad? Nos engañan. Hay unas cosas que ellos hacen también raras, ¿verdad? Que ya ve que en el Antiguo Testamento
estaba prohibido para los hebreos o los judíos el adorar imágenes, incluso inclinarse a otra cosa que no sea Dios, ¿verdad? O guardarle reverencia a ídolos, cosas así. Pues para ellos, incluso saludar la bandera es pecado, de cualquier país. Unirse, digamos, a la milicia o a la guerra, o ser soldado, es pecado. Celebrar cumpleaños es pecado. El Día de las Madres es pecado. Ellos no celebran el Día de Acción de Gracias. Y otro también es que ellos no se hacen transfusiones de sangre, y ha habido muchos casos de muchos familiares de ellos que han muerto, lo necesitan, pero no, y luego no saben ni qué hacer. Ellos pues supuestamente se dicen ser cristianos, pero la realidad es otra, ¿verdad? Al negar la deidad de Jesús, ellos dicen que Jesús es el arcángel Miguel. Imagínense, el arcángel Miguel. Y dicen que fue el primer ser creado. O sea, no es el Hijo unigénito de Dios, es creado, es como creación. Pero ellos malentienden las Escrituras, porque cuando las Escrituras hablan de que fue el principio de la creación, está hablando de que Él tiene la preeminencia sobre todo lo creado, no que haya sido el creado. Entonces, cuando también uno de los principios de la homilética, hermenéutica y de la exégesis es de que la persona que está haciendo una traducción sea una persona que conozca el lenguaje y que sea una persona verdaderamente estudiada, no un neófito, una persona que no tiene educación. Porque al querer traducir cosas que no conocen, así la dan a ver la traducción de una manera errónea. Entonces mucha gente cae en falsas doctrinas por tal razón, ¿verdad? Entonces, al negar ellos que Jesús es el principio de la creación por su preeminencia, Hijo unigénito de Dios, ellos lo están haciendo inferior a Dios. Acuérdense que una doctrina principal es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son uno solo, ¿verdad? Ellos, al Señor Jesucristo, ellos no lo incluyen como Dios mismo. Acuérdense que las Escrituras muchas veces dicen que si tú me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. Por eso los judíos trataban de matarle, porque ellos consideraban eso como blasfemia. Pero el Señor Jesús lo hacía con la autoridad, porque Él era Dios, ¿verdad? Entonces, cuando niegan la Trinidad, dicen que es un solo Dios y Jehová, y el Espíritu Santo es una fuerza impersonal que emana de Dios. Y igualmente nuestros espíritus también y nuestra alma, ellos dicen que no tiene sentimientos, no razona, no piensa. Eso hablan también del Espíritu Santo igual. Ahí están violentando también fuertemente, ¿verdad? Al hacer eso, los que digamos por ignorancia, mucha gente está metida en esas cosas. Pero el que conoce verdaderamente la Escritura y está en eso solamente por ganancia, ellos están cometiendo el pecado imperdonable. Sí lo ha escuchado, ¿verdad? Lo ha leído en la Biblia, que es cuando hablan así del Espíritu Santo. Ajá. Una blasfemia. Bueno, es una blasfemia muy fuerte cuando ellos no le dan su lugar al Espíritu de Dios también, ¿verdad? Ellos, como ya le había dicho, niegan la resurrección del Señor Jesús y dicen que su resurrección de Él fue espiritual y fue recreado. O sea que como cuando murió, su espíritu fue al Padre, pero dicen que el espíritu se apagó porque ellos quieren volver a acomodar su doctrina del espíritu, de que cuando uno muere dejó de ser y cesó. Pero dicen que fue recreado otra vez y que cuando Él, supuestamente al negar la resurrección de Él,
él no pudieron, no entienden pues que el Señor Jesús, cuando Él fue resucitado, resucitó Él con un cuerpo glorificado, ¿verdad? Y de ahí fue a los cielos, y están negando también ahí algo muy principal. Y algo que a ellos les mandan a hacer es la salvación por obras. Cuando los ve usted en las calles tocando y regalando folletos, incluso a veces los venden porque ellos tienen que seguir recabando dinero, porque es un negocio. Es un negocio, y muchos de ellos lo niegan, pero lo es, ¿verdad? Yo he visto bien muchos debates en los que, porque estaba tratando de investigar para tratar de entender mejor, ¿verdad? Y muchos de ellos están bien engañados, dicen que ellos lo hacen de su propio bolsillo, claro, pero de su propio bolsillo ellos les están aportando para que ellos sigan con esa mentira, ¿verdad? Y ellos siguen creyendo que mientras más gentes junten, ellos van a vivir mejor en el paraíso. Y algo que ellos también dicen, que el sacrificio de Jesús no garantiza la vida eterna. Ellos ganan el favor de Dios haciendo seguidores. Ellos dicen, mientras más gente, Dios los va a beneficiar más. Y usted sabe que eso no es bíblico para nada. No hay infierno, por lo cual si no hay infierno no hay castigo eterno, ¿verdad? El infierno, ellos dicen, si tú sufres en esta vida, por alguna razón estás sufriendo el infierno aquí. Igual como ellos creen que aquí va a ser el paraíso, igual también creen que el infierno está aquí, ¿verdad? Ellos claman que son el pueblo de Dios, el único pueblo de Dios, y los demás son seguidores del diablo. Y también dicen, le llaman a todos los demás que no están en su sistema, le llaman la Babilonia grande. O sea, yo entiendo que muchos de ellos leen la Biblia, pero muy superficialmente, porque si la leyeran y buscaran las traducciones correctas, ellos entenderían dónde están, ¿verdad? Entonces, cuando veamos un testigo de Jehová, hay que verlo con misericordia y tenerle mucha paciencia, porque ellos están bien empecinados en lo que ellos creen, ¿verdad? El Señor Jesucristo, nosotros sabemos que es plenamente Dios, ¿verdad? Lo vamos a buscar en Juan 1. Cuando lo encuentre me dice. ¿Ya lo encontró? Que en Juan 1 dice claramente, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El otro que está allí está en Colosenses 1:15. ¿Y lo puede buscar, por favor? Como me dice cuando lo encuentre. Mire lo que habla del Señor Jesús. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Allí está hablando del Señor Jesús claramente, ¿verdad? Él es plenamente Dios. Nos vamos a Colosenses 2:9 también.
Nuevamente, vámonos a 2:8 para que lo escuche lo entienda un poquito más. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Deidad está hablando plenamente Dios. Aquí no hay una manera de buscarle otro nombre o de buscarle otra traducción. Deidad es Dios. Jesucristo es Dios. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Él es en todo y sobre todo. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. ¿Verdad? Si usted le lee eso a uno de ellos, ¿qué pueden refutar? ¿Verdad? Nos vamos a Hebreos 1:3 también. Vamos a empezarlo desde el 1:1. Dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Lo que está hablando allí está hablando por medio de los profetas, por medio de la escritura, de muchas maneras, de muchas formas. A los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por el Hijo de Dios, heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y después dice el Hijo superior a los ángeles. Pero cuando allí habla claritamente, ¿verdad?, que es de la misma, la imagen y la misma de su sustancia, está hablando que Él es Dios. Ahora, cuando ellos violentan la salvación por obras, ¿verdad?, nos vamos a Romanos 8. Entonces, cuando usted ve a uno de ellos, háblele con cariño, con amor, con pena, porque sabemos pues que todo aquel que no confiesa al Señor como su Salvador tiene lugar en el fuego eterno, pero ellos han sido engañados duramente. Si lo encuentra, me dice. Dice la palabra: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por lo cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Allí nos está hablando que no es por obras, es por gracia del Señor. Otra cosa que ellos niegan también, ellos niegan la cruz de Cristo. Ellos niegan que nada más lo pusieron en un madero y eso fue todo, ¿verdad? Que no sufrió todo lo que la Escritura dice, ¿verdad? Entonces, totalmente, pues vemos, ¿verdad?,
son muchos de ellos, sus líderes son charlatanes, que yo en mi parecer yo pienso que sí, Dios nos ha dado un tiempo a todos para poder razonar en la palabra, ¿verdad? Y para poder buscar. Entonces no tenemos, más que nada los líderes, no tenemos excusa como para decir no tuve tiempo, yo no leí la escritura, yo no sabía, ¿verdad? Entonces cuando el tiempo llegue, ¿verdad? Del juicio del trono blanco, ahí va a haber lloro y crujir de dientes, como dice la escritura también, ¿verdad? Otra cosa que ellos dicen es que Dios no es omnipresente. Entonces ahí es otra violencia contra su deidad. Ellos no creen que Dios esté en todo lugar como nosotros lo creemos, ¿verdad? No he sabido acerca de la omnisciencia, si ellos creen o no, o la omnipotencia, pero de la omnipresencia ellos dicen que Dios no es omnipotente, ¿verdad? Nadie puede interpretar la Biblia más que solo ellos, ¿verdad? Ahora, déjenme buscarle una escritura aquí en Deuteronomio 18, 21, 22. Con esto también usted les puede hacer una pregunta, como dicen por ahí. Si lo encuentra de Deuteronomio 18 me dice con amén. Bueno, nos vamos a ir desde el 20. Dice la escritura: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. ¿Se acuerda cuando profetizaron que en qué año iba a venir el Señor, que ellos dijeron? Que en 1914, 1915, pues Él murió en 1916. No se tardó nada en que se cumpliera esta escritura, porque estaba aferrados pues ellos en querer profetizar algo que no es bíblico, ¿verdad? Y dice en el 21: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado con presunción, la habló el tal profeta. Y dice: no tengas temor de él. Entonces, cuando usted se presente con un testigo de Jehová y usted déjelo hablar y que le suelte todo lo que trae, porque ellos están bien adoctrinados en lo que ellos creen. La mayoría de estos textos, si usted le pregunta cuándo fue que dijeron ustedes que iba a ser la segunda venida de Cristo, y por qué le cambiaron la fecha, y por qué le cambiaron la fecha, y por qué le cambiaron la fecha, y por qué no está el Señor aún, por qué no ha sucedido el arrebatamiento, por qué no ha sucedido todo lo que ustedes claman y dicen que ya pasó, ¿verdad? Cuando dice la palabra que todo ojo le verá, mas sin embargo ellos dicen que es un espíritu. Entonces, ¿sí me entiendes? Es una secta donde ellos declaran: soy secta, soy secta, soy secta, soy secta, por cada cosa que ellos dicen, porque son ideas erróneas que ellos traen. Y lo peor es pues que ellos engañan a mucha gente y las llevan al infierno, ¿verdad? Entonces, esta escritura, no sé si la quiere apuntar, ¿verdad? Pero puede servir como, no como discusión, pero para abrirle los ojos a ellos, ¿verdad? Hablarles y decirles: mira, yo sé todo lo que tú dices. Muchas veces ellos no quieren dejar sus congregaciones porque muchos de sus familias están en ello. Y cuando alguien de los testigos de Jehová se sale, ellos lo excomulgan totalmente, se aíslan. Es un decreto que ellos tienen de que, digamos, si incluso mi misma esposa, un pariente, un primo mío, que si yo soy testigo de Jehová y él se sale de mi secta, o como ellos le llaman, de su iglesia de ellos,
Tú tienes el derecho y la responsabilidad de excomulgarlo, de no hablarle, porque ellos ya no son parte de los salvos. Entonces, eso también ellos están dando a grandes voces que son una secta, ¿verdad? Entonces, parte de, hermanos, de entender nosotros los principios fundamentales, nos ayuda a que, digamos, aparte de una forma correcta de exponer la sana doctrina, es no contar chistes, ¿verdad? Pero imagínese que usted oye a alguien que le está hablando de una doctrina rara, ¿no? Que no es bíblica. Pero si usted no tiene conocimiento de la palabra de Dios y se la dicen de una manera que usted dice, bueno, sí, a lo mejor es cierto, pero si usted si usted ha leído la palabra, si usted ha puesto tiempo en entender la doctrina como es, a usted le va a empezar a sonar la alarma. Pip, 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 pip. Va a decir, mis antenitas de vinil han detectado la presencia del enemigo, como Chapulín, ¿verdad? Que usted nomás lo oye y luego, eso, alarma, luego. Me está diciendo, esto no es bíblico, esto no es bíblico, esto no es bíblico. Incluso de iglesias que se hacen llamar cristianas también. Sea alerta, esté despierto, que su sentido del peligro esté bien encendido para que cualquier palabra que no sea doctrina correcta o enseñanza bíblica, que le haga que se le prenda así un poco y diga, no, esto no es de Dios, esto está mal, ¿verdad? Y a ver, explícame en dónde, a ver, pues aquí está la escritura y usted trate de hacer entender a esa persona que está erróneamente, pero no contienda. No pelee con esa persona, porque no nos es dado a nosotros eso de contender y de pelear, sino que con mansedumbre, con dominio propio, hablarle a la persona para hacerla entender que esa es la manera correcta y eso es lo que el Señor estipuló en su palabra, ¿verdad? El Evangelio bíblico, hermanos, de salvación, dado por el Señor Jesús, Él se los dio a los 12 apóstoles, debe ser transmitido, ¿verdad? Original, porque el Evangelio, hermanos, es algo exclusivo, es algo que no tiene sustituto, que no tiene copia. Usted puede ir a cualquier farmacia y encontrar genéricos hasta más baratos por una medicina, ¿verdad? Y a lo mejor funcionan igual o a lo mejor no tienen la misma potencia, porque uno no sabe exactamente la graduación comparada con un original, ¿verdad? Pero el Evangelio tiene que ser transmitido originalmente. No acepte cosas genéricas, no acepte copias, porque le voy a decir por qué. Es la única medicina que limpia, la única medicina que salva, la única medicina que lo santifica, la única medicina que lo fortalece espiritualmente y también físicamente. Porque cuando uno está débil físicamente y le pide uno fuerzas al Señor, ¿verdad? Y uno sabe la forma correcta de pedirle al Señor por que le dé fuerzas para seguir adelante, Él te vivifica, Él te da más fuerza en tu espíritu y también en tu cuerpo. Yo se lo digo porque a mí me ha pasado muchas veces, a veces la condición que a mí a veces me molesta, a veces el enemigo quiere ganar terreno en mí, pero el Señor dice lo contrario, ¿verdad? Su evangelio es su palabra. Porque nuestra mente no tiene que estar puesta en lo carnal, en lo mundano. Trabajemos para lo necesario y vivamos como a Dios le agrada, pero no enfocarnos en las riquezas y yo quiero tener más.
sino en lo eterno. Lo eterno es en lo que debemos de enfocarnos, ¿verdad? Como hijos de Dios, ¿verdad? Ese evangelio, hermano, es tan original que es de un gran precio, incalculable, tan incalculable que el Señor Jesús dio su vida por él. Lo pagó con sangre hermosa, con sangre bendita. Es incalculable, fue pagado con sangre y sufrimiento extremo. Porque nosotros podemos mirar una película y, pues así sufrió el Señor. No sabemos qué tanto fue. Porque la separación solamente del Señor Jesús en el momento en que el Señor se alejó de él por un momento, era tanta la unión del Señor Jesús que él sintió ese dolor porque él se hizo pecado por nosotros. Se hizo el pecado que nosotros teníamos de muerte por medio del sacrificio del Señor. Él sufrió eso. Él sufrió que hubiera un distanciamiento, y él sufrió esa distancia con Dios, con su Padre amado, ¿verdad? Y él lo hizo por amor a sus escogidos. No crea que lo hizo tanto así por la humanidad, lo hizo por los que creen en él. Él dio su vida por gente que él escogió, por gente que él sabe que no lo va a negar, gente que va a continuar sus pasos hasta el final, hasta el fin de sus días, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros como sus escogidos, yo entiendo, ¿verdad? No somos perfectos, a veces pecamos de una forma o de otra. Nosotros debemos de entender también cuando cometemos un pecado nos tiene que doler, ¿verdad? Tenemos que sentir nosotros ese pecado y sentirlo y saber lo que el Señor hizo por nosotros, ¿verdad? Cuando defendamos también nuestro evangelio y lo hagamos con mansedumbre, también tenemos que estar dispuestos a perder nuestras vidas si ese fuera necesario, ¿verdad? Por ejemplo, acuérdense que en los tiempos antiguos hubo muchos mártires. Ellos no negaron su fe, ¿verdad? Porque ellos entendieron, ellos supieron, ellos entendieron el evangelio plenamente, es la razón por la cual el apóstol Pablo dejó todos estos escritos, para que no quede ninguna duda de lo que el Señor vino, de su mensaje, ¿verdad? Que viene siendo el evangelio. Él lo viene a traer completo para que no tengamos excusa de que hay algo que no nos completó, ¿verdad? Que algo que no se nos enseñó bien, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida si es necesario, ¿verdad? Y poner nuestros ojos en el Señor Jesús, que Él es nuestra eternidad, ¿verdad? Dios los bendiga, hermanos. Es todo. Te damos gracias, Padre Santo, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor,